nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor te bendiga, Señor te guarde. Es siempre una alegría compartir la palabra del Señor. Es siempre una alegría ir a la Escritura y encontrar a Cristo en la Escritura. Ya ese es nuestro mayor deleite como hijos de Dios, nuestro mayor gozo, nuestra mayor dignidad, es poder mirar la Escritura y encontrar a Jesús ahí. Ya, eso no es una empresa cualquiera. Ya ustedes saben que cuando Jesús vino, había muchos judíos que estudiaban la Torá muy concienzudamente, pero no encontraron al Mesías en la Escritura. Y cuando se presentó el Mesías delante de sus ojos, ellos no lo reconocieron. Y Jesús les reclama a los fariseos, a los estudiosos de ese tiempo, y le dice: ustedes escudriñan la Escritura pensando en tener vida eterna, pero no me encuentran en la Escritura, no son capaces de hallar al Mesías, al real Mesías en la Escritura. A ustedes les parece que por esta Escritura tienen vida eterna, pero la leen y no vienen a mí para tener esa vida. Por tanto, todo el estudio fue infructífero. Todo el esfuerzo que ellos hacían por entender la Torá fue infructífero, porque cuando se presentó el fruto de la Escritura, no reconocieron quién era. Así que, mis amados, no nos pasa a nosotros, la iglesia, lo mismo, ¿verdad? La Escritura dice que todo eso está escrito para nuestro ejemplo, para que no caigamos en los ejemplos de desobediencia del antiguo pueblo de Israel. Así que cuando miremos la Escritura, veamos el fruto. Y de eso se trata este seminario, ver que la Escritura fue dada con un propósito, con una razón. Y esa razón es entregarnos a Cristo. Entregarnos a Jesús. Vamos a ver que Él es el dueño absoluto de toda la Escritura, que la Escritura se basa en Él, gira en torno a Él, y que sin Cristo, si no vemos a Cristo, somos finalmente ciegos. Me presento, ya algo decía ahí el hermano. Mi nombre es Francisco Valdivia, soy pastor bautista. Actualmente es pastoreo de la iglesia Petra en Concepción. Soy casado, tengo 3 hijos. No sé qué más decir, qué más preferencia dar. Eso, somos hermanos en Cristo. Y eso. Así que hay un material que se les entregó, ya vamos a ir guiándonos por eso. Vamos a dedicar este tiempo en mirar 4 puntos principales que están ahí en el material que se les entregó. El primero es mirar un poquito cómo la condición del estudio de la cristología el día de hoy. ¿Ya? Es algo que compartimos comúnmente. Yo también tengo el honor de servir en el Instituto Teológico Bautista de aquí de Concepción, que aquí es un brazo del seminario de Santiago. Ahí dicto también teología sistemática y teología bíblica. Y ahí siempre estamos mirando la condición actual de la cristología. Ustedes saben que la teología tiene una historia. Ya incluso hay una teología que se llama teología histórica, que se dedica a mirar la evolución de las enseñanzas acerca de los diversos temas de la Biblia en el tiempo. ¿Ya? Cómo entendemos nosotros hoy a Cristo quizá no es tan igual a como lo entendían nuestros antepasados 200 años atrás. Ya esto ha ido cambiando, evolucionando, el pensamiento de las personas ha ido cambiando, y hoy la cristología se encuentra en podríamos decir, en un encuentro de 2 tipos de visiones distintas, y eso es lo primero que vamos a considerar para enfocarnos en defender la revelación de la Biblia. Ya, porque hoy lo que está en cuestión es que si el Jesús que la Biblia presenta es realmente el Jesús que vivió. ¿Ya? Y eso es una cuestión que no se había dado en todos los siglos desde que Jesús está aquí hasta el siglo XIX, ¿ya? Donde comienza recién los estudiosos a cuestionar un poco que si Pablo, Juan, Pedro realmente escribieron acerca de Jesús o se inventaron un Jesús. Y eso ha calado profundamente en la teología, y a veces cala en la enseñanza
¿verdad?, de la academia, va para abajo, influye en algunos pastores que predican y finalmente llega esa enseñanza a los púlpitos y la gente tiene cierta duda incluso de lo que la Biblia dice. Y entonces vamos a ponernos en una posición de defender la Escritura. ¿Ya? Para nosotros toda Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, ¿verdad?, para mostrarnos la verdad de Cristo. ¿Ya? Defendemos la total inspiración de la Escritura, pero eso hace algún tiempo no es, no es lo que todos piensan, o no es lo que todos defienden. En segundo lugar, vamos a ver lo que vamos a llamar la pretensión de Jesús. ¿Ya? Ahí nos vamos a meter con lo que el propio Jesús dijo acerca de sí mismo y acerca de su relación con las Escrituras, porque la predicación de Jesús es fascinante y es muy radical con respecto a algunos temas. Ya vamos a volver a eso, a mirar la pretensión de Cristo. Ahí quiero que me ayuden con algunos pasajes de la Biblia, así que tengamos la Biblia abierta, les voy a pedir ya que tengan la Biblia por ahí, y les voy a pedir que me ayuden con algunos textos, ya que no están puestos en el documento, están solamente citados, porque si no el documento se va a hacer más largo, ya yo no quería que gastaran más en hoja, en tinta, entonces cité nomás, puse el versículo ahí y lo vamos a leer entre todos nosotros, ya, los textos de cada uno de los puntos. En tercer lugar, vamos a hacer un recorrido histórico acerca de Cristo en la Escritura, para que veamos que Jesús no está solo presente en la Escritura, en los Evangelios. Algunos dicen, ¿dónde está Jesús en la Biblia? En los Evangelios. Ahí se habla de Jesús. Ya, pero ¿de qué habla Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth? Todos los demás hablan de otros temas, piensa uno. O Romanos, ¿verdad? Habla de la justificación por la fe, no sé, habla de hacer caso a las autoridades en el capítulo 12. Efesios habla del matrimonio, en el 4 habla de la familia, no sé, pues tenemos distintos temas, pero Jesús lo restringimos muchas veces a los Evangelios. Vamos a mirar que la supremacía de Cristo es en la Escritura completa y que finalmente toda la Biblia habla de Jesús. Amén. Ya que no es algo que aparece en un momento histórico de pronto, sino que es el protagonista, desde el mismo Génesis hasta completar Apocalipsis. Podemos mirar la Biblia como una narración de Cristo y como una narración de la historia de Cristo. Y eso es maravilloso verlo. Obviamente por el tiempo vamos a hacer una pincelada rápida pasando por los temas. Ya, y ahí yo sé que les va a entusiasmar a algunos de ustedes más algo para seguir después profundizando en ello. ¿Ya? Esa es la idea de hacer un seminario corto, pero que tenga harta profundidad para que después ustedes digan, oye, eso me interesó, voy a investigarlo más, voy a buscarlo más, etc. Y en cuarto lugar vamos a mirar cómo podemos aplicar todo eso que vimos acerca de la supremacía de Cristo en la Escritura y de cómo podemos aplicarlo en nuestro entorno y en la enseñanza de la Escritura. Ya todos nosotros somos enseñados en la Biblia y de alguna manera enseñamos la Escritura. Ya todos nosotros, no importa que no tengamos un cargo de alguien que esté en una posición de enseñar a la congregación, todos enseñamos la Biblia. Todos enseñamos la Biblia, a veces la enseñamos con nuestros actos, con nuestra forma de ser. Siempre estamos enseñando la Escritura, le enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando conversamos con nuestra esposa, cuando conversamos con familiares. Siempre estamos de alguna u otra manera exponiendo las Escrituras que habitan en nosotros, que están en nosotros, y la idea es que eso toda la enseñanza pueda quedar en nosotros. Y la idea es dar un vistazo de cómo podemos mirar a Cristo en toda la Escritura completamente. Entonces vamos a empezar por el número 1, ya la condición de la cristología el día de hoy. Como dijo el hermano, aquí la idea es que si alguno tiene una pregunta o no entendió bien algo, puede levantar la mano en cualquier momento. ¿Ya? No hay problema, ya no. Siempre que pregunte algo relativo al tema, si pregunta algo de otra cosa, no hay que ver, no. Pero levanta la mano, hace la pregunta y vamos así respondiendo todo. Y ya, no sé si alcanza a ver bien ahí eso.
Pero vamos a mirar la condición de la cristología el día de hoy. Hay dos posiciones que se enfrentan, como les digo, y el problema nace en que Cristo, Él mismo, no dejó nada escrito de su propia mano. ¿Ya? Entonces, de ahí parte, o es la esencia, digamos, del problema cristológico que se le llama. Que Jesús, como persona, ya Jesús como ser humano, Él no deja ningún registro escrito. Y eso lo hace con una intención. ¿Ya? Eso lo hace a propósito. No es que Jesús no haya querido dejar algún testimonio, digamos, propio, sino que Jesús desea que sean sus propios seguidores los que den el testimonio, tanto de boca a boca, digamos, como el testimonio escrito acerca de Él. Es Jesús, ya vamos a escribirlo aquí, de quien nace la predicación. Jesús viene en un tiempo histórico, Jesús habla la palabra a los que lo escuchan, la expuso públicamente, expuso a esa palabra, es la predicación original de Cristo. Sabemos que los discípulos escuchan y toman nota de sus palabras. Y entre los que tomaron nota y hablaron de las palabras de Jesús, ¿a quiénes tenemos? A ver, nómbrenme a alguien, por ejemplo. Ya, tenemos por ejemplo Juan. Dos de sus discípulos fueron los que escribieron un evangelio, que es un relato de la vida de Jesús. No alcanza a ser biografía. A todo esto los evangelios no son biografías de Jesús porque se centran en la última semana de Cristo. Algunos han dicho, miren, los evangelios son el relato de la última semana de Jesús con algunos detalles anteriores. Ya Lucas, por ejemplo, toca algunos aspectos de la infancia de Cristo, ya del nacimiento, detalles acerca del anunciamiento, de todo eso, algunos eventos que sucedieron en los 3 años de ministerio público, pero gran parte de los capítulos están invertidos en mostrarnos la última semana de Jesús sobre la tierra. El Evangelio de Juan, la mitad del Evangelio es la última semana de Jesús sobre la tierra, desde Juan 12 en adelante, hasta Juan, digamos, capítulo 21, es la última semana de Jesús. ¿Ya? Entonces, Juan toma lo que él entiende de Cristo, hace teología. Juan es podríamos decir, el primer teólogo, porque mira a Jesús más allá de su humanidad, lo describe como el Logos encarnado y da testimonio acerca de Jesús. ¿Qué otro discípulo de Jesús escribió evangelios? Ya, Lucas no fue discípulo que siguió a Jesús en su ministerio público. Ya, Lucas es un compañero del apóstol Pablo en sus viajes, y Lucas es un investigador de la obra, la vida de Jesús, y Lucas es quien, lo vamos a anotar aquí, es muy importante el testimonio de Lucas, porque Lucas es quien investiga, y él es quien dice, voy a poner por orden. ¿Se recuerdan a quién Lucas escribe eso para alguien? ¿Ya? ¿Verdad? Sobre un Teófilo que no conocemos. Le dice, excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Voy a ayudar a tu fe, y parece que escribió pensando en esa persona. Tiene que haberlo amado mucho para darse ese trabajo, ¿verdad? Y escribir en ese tiempo. No es como escribir ahora, abrir el computador y conseguirse la materia prima para escribir ya era una locura. Ya el tener los papiros, la tinta, alguien que se dedicara a escribir, que escribiera, no cualquiera podía escribir sobre el papiro. Entonces, una empresa como la escritura de un evangelio era algo muy grande, y algo muy, muy grande. Y Lucas escribe 2 tomos, ya algunos dicen el Evangelio de Lucas y Hechos, son 2 tomos de una misma obra, y presenta a Jesús. Pero no estuvo con Jesús en su vida pública, sino que él investiga acerca de las fuentes y los da a conocer. ¿Quién más? Mateo, ¿ya? Mateo y Juan son los 2 que siguieron los 3 años de ministerio de Cristo, que escriben un evangelio, ya que escriben, digamos, su propio relato acerca de cómo Jesús vivió. Tienen sus diferencias, ya Mateo
tiende a mirar a Jesús como el rey de Israel. Por eso se dice el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reinado de Cristo. En muchas veces aparece en Mateo hijo de David, la expresión hijo de David, hablando acerca de ese rey, del descendiente del rey. Mateo hace la línea genealógica de Jesús por todos los reyes de Judá, ¿ya? Hablándonos de que es un descendiente de los reyes, diferente un poco a lo que hace Lucas, ya que lo muestra más como el hijo del hombre, más como el ser humano, ya donde demuestra más sus actitudes, sus relaciones personales y todo eso. ¿Quién más nos escribió acerca de Jesús? Pablo. Ya, y aquí tenemos el que escribe la mayor cantidad de textos del Nuevo Testamento. Ya Pablo hace una revisión completa, podríamos decir, de los escritos de los profetas, de la Torá, y la aplica a Cristo. ¿Ya? Y Pablo, ustedes saben que dijo cosas incluso que los apóstoles directos de Jesús les quedaban grandes. Pedro escribe en su carta diciendo: esto mismo que yo les digo es lo que también nuestro hermano Saulo les ha dicho, y dice, entre las cosas entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Dice el propio Pedro, o sea, el propio Pedro leía a Pablo y uy, esto como que me enredo de repente con esta cosa. Porque Pablo pasó 14 años dándole vuelta a lo que él había aprendido, aplicándolo a Jesús. Recuerden que él viene, se encuentra con los apóstoles por mano de Bernabé. Bernabé lo lleva, se conoce con los apóstoles, pero empieza a tener dificultades y se tiene que devolver a su tierra. Y cuando Pablo se devuelve a su tierra pasa 14 años, ¿ya? En ese lugar, y esos 14 años los invirtió en estudiar, renovar, digamos, todo su conocimiento que tenía acerca de la Escritura para entenderlo ahora cristocéntricamente. Y cuando mandan a Bernabé a Antioquía, porque hay unos creyentes griegos ahí, y Bernabé viene y se hace cargo de la iglesia de Antioquía, entonces Bernabé se acuerda de Saulo de Tarso, parte para Tarso, trae a Pablo, y ahí Pablo ya era una bomba. O sea, ahí Pablo entregaba el conocimiento que tenía y era una cosa impresionante el oírlo. ¿Se recuerdan ese sermón en Éfeso cuando estaba y dice que pasó la noche fácilmente exponiendo acerca de las Escrituras? Tanto un chico se quedó dormido en una ventana y cayó abajo. Espero que no se quede dormido nadie. No vamos a hacer tan largo el tema. Ya, pero Juan, Lucas, Mateo, Pablo, ¿quién nos queda de los evangelistas? Mateo, Marcos, ¿ya? Marcos, que se cree es el mismo Juan Marcos que acompaña a Pablo en su primer viaje misionero junto con Bernabé, y a la mitad del viaje quiere devolverse, se devuelve en efecto, y después en el segundo viaje misionero Bernabé quiere llevar a Juan Marcos de nuevo, Pablo no quiere llevarlo, y ahí hay una disputa, de tal manera que Bernabé sale con su sobrino, era su sobrino Juan Marcos, salen hacia la isla de Chipre, y Pablo se va ahora ya con Silas hacia los mismos lugares donde había estado antes. Ahí en ese segundo viaje reclutan a Timoteo y se va armando el tema. Todos estos hay que incluir a Pedro, hay que incluir también a Judas, ya que también escriben cartas pequeñas pero consistentes, al autor de Hebreos que no sabemos quién es, pero todos estos personajes que escribieron y que finalmente tenemos en nuestra escritura son los encargados de mostrarnos a Cristo. La palabra de ellos le llamamos querigma. Y querigma es el conjunto del testimonio que tenemos de Jesús. Es la base de nuestro conocimiento de Jesús. Cuando nosotros vamos a la Biblia y conocemos a Jesús por la Escritura, lo conocemos por el querigma. Y el querigma es el anuncio de todos estos personajes acerca de quién fue Jesús. Y así lo entendió la mayor parte de la iglesia a través de los siglos. Ya obviamente habían problemas con el querigma desde el inicio. Ya habían algunos que querían agregarle a ese anuncio el que tenía que cumplirse la ley de Moisés. Algunos decían, además de eso tienen que circuncidarse, además tienen que cumplir las fiestas. Pablo luchó contra eso. Muchos otros movimientos quisieron meterse entre medio, pero la iglesia intentó ser fiel siempre al querigma, al anuncio de los testigos de Jesús. Esto cambia en el siglo XIX.
Porque en el siglo XIX comienza una reacción a lo que fue la época medieval. Ya en la era medieval la Iglesia Católica, ustedes saben, tenía el gobierno completo. El que pensaba distinto a la Iglesia se moría, así de simple. Ustedes saben que Copérnico empezó a hacer observaciones astronómicas y parece que se dio cuenta que parece que nos movemos nosotros alrededor del Sol y no el Sol alrededor nuestro. Pero eso es una idea terrible de decir. Y cuando se le ocurrió decirla, tuvo graves problemas porque contradecía la posición oficial de la Iglesia. ¿Ya? Y la Iglesia, versículos en mano, defendían que estábamos al centro. Pero no estaban defendiendo la Biblia, estaban defendiendo una posición con respecto a la Biblia. Así que nosotros también tenemos que tener cuidado con eso. Ya no nos vayamos a encontrar defendiendo de repente con garras y dientes una interpretación. Ya, y no el contenido de lo que la Biblia está diciendo. Eso tenemos que tener ojo. Pero en el siglo XIX, como hay una reacción a todo este absolutismo que la iglesia de Roma, que finalmente fue la que dominó todo, impuso, en esta reacción también se produjo la Reforma, ya, porque también, por ejemplo, el monje Martín Lutero reacciona en contra de las injusticias, se provoca todo en el siglo XVI, todo el periodo de Reforma, y desde el siglo XVI en adelante viene toda una reacción al periodo anterior. Empieza un movimiento racionalista muy fuerte, y este movimiento racionalista entró en la academia teológica, entró en los propios teólogos y en la discusión de la Biblia, y empezaron a cuestionar el querisma. Empezaron a decir, ¿y qué pasa si Juan, Lucas, Mateo, Pablo y Marcos nos entregaron una visión distorsionada de Jesús? ¿Y qué pasa si no es el verdadero Jesús? Y algunos dijeron, lo más probable es que no sea el verdadero Jesús. Y empezó lo que se conoce como la búsqueda del Jesús histórico. Y eso fue algo nuevo, algo muy fuerte en la teología, ya que gente aquí en el siglo XX, siglo XXI, estamos a mucha distancia de esto, y esto parte en el siglo XIX, aquí tuvo su comienzo y sigue hasta hoy. Teólogos intentan descubrir a Jesús saltándose el querisma. Dicen, nos vamos a dar la tarea de descubrir quién es Jesús, pero sin considerar esto como fuente histórica. O sea, eso de que Jesús caminó por las aguas, que multiplicó el pan, todo eso seguramente son invenciones posteriores. Entonces vamos a tratar de descubrir quién es realmente Jesús. ¿Ya? Y ahí buscan otras fuentes, buscan fuentes arqueológicas, otras fuentes históricas. Se ha dado una tarea de mucho tiempo de la búsqueda del Jesús histórico. Los frutos que ha dado esa búsqueda realmente son muy malos. No se pensó, no ha tenido los frutos que se esperaban. Quizá estos decían, nos vamos a descubrir realmente quién es Jesús. Y ahí vamos a poder distinguir. Este claramente es el Jesús que vivió y este es el Jesús que se nos mostró por la fe. Eso no ha ocurrido. Y eso ya es muy difícil que ocurra. ¿Ya? Es muy complicado que eso llegue a pasar alguna vez porque ya hemos tenido la experiencia. Entonces de aquí nacen dos tipos de cristologías. ¿Ya? Una cristología desde arriba, que se llama, que es la cristología que confía y se centra en el querisma, que se centra en la proclamación de los testigos de Jesús. A eso le llamamos una cristología desde arriba, cuando desde este punto nos vamos al querisma, ¿ya? Y confiamos en las palabras de la Escritura. Algunos teólogos que defienden esto de la teología desde arriba también cometen el error de desechar cualquier dato histórico, ya de decir como que no les interesa ya ni el contexto histórico en el que vivía Jesús, ni las cosas que ocurrían políticamente en ese tiempo, así que eso todo lo desechan y se quedan solo con el anuncio, se quedan solo con el querisma. Y eso molesta a estos otros que quieren por la historia buscar a Jesús. Ya no sé si ustedes han estado en estudios bíblicos que de repente le ponen mucho énfasis al contexto histórico y que dicen, en la época de Jesús pasaba esto era la política, así era la forma de actuar, de comer de la gente, y a veces tratan de explicar versículos por el contexto en el que se vivía. Todo eso es fruto de esta investigación,
que trató de buscar a Jesús aparte del querigma. Y hoy se encuentran esas dos visiones un poco en conflicto, pero lo que se ha llegado finalmente a la conclusión después de tanto agarrarse de las mechas es que estas dos visiones pueden convivir en cierto sentido. O sea, lo que se ha dicho es, mira, confiemos en el querigma, confiemos en los testigos, porque si no confiamos en lo que nos dicen los testigos, estamos perdidos. Se nos pierde Jesús completamente. Y permitamos que todos estos estudios históricos que se han hecho acerca de Cristo nos sirvan para reforzar lo que estos están diciendo. ¿Ya? Y esa yo creo que es la posición más sana que podemos tomar. Ya no irnos en contra de aquellos que tratan de estudiar al Jesús histórico, que tratan de tener estudios acerca de su contexto, de lo que vivió, de lo que... No son nuestros enemigos finalmente. Van a aportar ciertos datos interesantes que nos van a servir para reforzar esto que dijeron los testigos, ya reforzar el querigma. Y de esa manera ya yo los invito a eso, ya a que aunemos ya estos dos tipos de pensamiento, pero que nunca el dato histórico pase por encima del anuncio. O sea, tengan presente que para nosotros lo revelado por Dios es lo que estos hombres anunciaron de Cristo. Los que hacen este estudio por abajo dicen, no, es que estos se contradicen. Ya, eso es cuestionable. Ya que haya contradicción en el querigma, hay quizás diferentes puntos de vista. Ya, y eso sí, Pablo dice solo por la fe sin presencia de las obras. Santiago dice, una fe sin obras es muerta. Entonces el otro dice, no se puede buscar a Jesús así, se están diciendo cosas distintas. Entonces busquémoslo por fuente, por investigación, dicen ellos, por cosas, datos duros de la investigación histórica, arqueológica, sociológica, etc. ¿Ya? Pero no hay contradicción finalmente. Si uno va al fondo, no hay contradicción. Hay distintos énfasis, ya que algunos escritores ponen, pero no hay así una contradicción de que si este dijo esto, esto no puede ser así. Ya hay, lo decíamos recién, entre Mateo y Lucas, hay genealogías diferentes, lo que puede conllevar a un gran problema, ¿ya? Sin embargo, son cosas que se entienden ya cuando las entendemos correctamente. No es que se contradigan, no es que un escritor diga lo que escribió ese es mentira, ¿ya? Y vaya en contra de lo que escribió el otro. ¿Ya? Son énfasis diferentes. Este quiso reforzar un punto, el otro quiso reforzar otro punto, pero finalmente los cuatro evangelios que tenemos de Cristo nos muestran a Jesús, digamos, como un todo. Ya nos muestran a Cristo como un todo, y en el Apocalipsis tenemos ahí, ¿se acuerdan ustedes, Juan cuando ve el Apocalipsis y ve un trono y ve 4 seres vivientes? Y esos 4 seres vivientes tienen 4 rostros distintos. Ya, esos no son, me gusta imaginarlo así, no son los rostros de ellos, son los rostros que están reflejando a quien está en el trono. ¿Ya? Y uno tiene, ¿verdad?, la cara de un hombre que nos habla del carácter del Evangelio de Lucas, y otro tiene la cara de un león, ¿verdad?, que representa el Evangelio de Mateo, que ve a Jesús como representado en el rey, y el otro tiene la cara de un buey, que representa al siervo, que nos enseña el Evangelio de Marcos, y el otro tiene el rostro de un águila volando, dice un águila en pleno vuelo, que nos muestra el carácter del Evangelio de Juan. Entonces finalmente es 4 visiones de Cristo que se complementan entre sí, que nos muestran quién es Jesús. Entonces si uno indaga y le da autoridad al querigma, encuentra que el querigma es perfecto. Encuentra que es tan profundamente espiritual que traspasa y va más allá de nuestra propia concepción, nuestra propia mente. Entonces, vamos a ponernos en la posición de confiar en el querigma. Y en eso tenemos que estar de acuerdo para empezar un estudio acerca de Jesús. Vamos a ir y encontrar a Jesús en la Biblia, principalmente en la Biblia. La Biblia nos da suficiente para encontrar a Jesús en la Biblia. Y de ahí saltamos a la pretensión que Jesús dijo tener de acuerdo a estos escritores, de acuerdo a los testigos. Y vamos a mirar la pretensión de Jesús en el primer verso en Juan 5.
Ya busquen por ahí Juan 5 del 43 al 47. Y vamos a ver el primer conflicto que, según nos cuentan los testigos, tuvo Jesús con los discípulos. Aquí nos vamos a confiar plenamente en lo que Juan dice que Jesús hizo. Juan 5, 43 al 47. ¿Alguien que lo tenga por ahí? ¿Lo lee en voz alta? ¿Para todos? ¿Sí, hermano? Del 43 al 47. Yo he venido en nombre del Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyieseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ya, ¿se fijan? La pregunta que les hace Jesús, les está diciendo: ustedes no hallan la verdadera gloria de Dios porque se dedican a darse gloria los unos con los otros y no buscan la gloria del Dios verdadero. Entonces, mis amados, cuando nosotros ignoramos las Escrituras, cuando nosotros ignoramos y no vemos a Cristo en las Escrituras, nos vamos a empezar a dar gloria unos con los otros y no vamos a dar gloria y no vamos a encontrar la verdadera gloria de Dios, que es lo que le pasó a los fariseos. Así que fíjense lo que está diciendo Jesús. Dice: ustedes buscan en la Escritura y no me encuentran a mí. Por eso no encuentran la gloria de Dios único. ¿Cómo encontramos la gloria de Dios entonces? Encontrando a Jesús en la Escritura. Ya nuestro mayor deber como creyentes es encontrar a Cristo en la Escritura. ¿Se recuerdan los discípulos de Maús? Cuando iban caminando desanimados por el camino, Jesús les acompaña, 11 kilómetros separan Jerusalén de Maús. Jesús dice, empezando por Moisés y pasando por todos los profetas, les señalaba lo que de él decían la Escritura. O sea, Jesús partió por Moisés, pasó por los profetas y les decía: miren, en este punto, ¿de qué habla él? ¿Qué está diciendo? Y los discípulos de Maús, sí, hablaba del Mesías. Hablaba que el Mesías tenía que nacer de esta manera, que tenía que vivir así, que tenía que morir, que tenía que resucitar. Hablaba del Mesías, y cuando encontraron a Jesús en la Escritura, dice que ardían sus corazones. Ardían sus corazones cuando encontraron a Jesús en la Escritura. ¿Verdad? Les pregunto aquí, varones, ¿quieren sus corazones ardiendo? ¿Quieren ver el corazón de la iglesia arder? Tienen que encontrar a Jesús en la Escritura. Y Jesús estaba velado. Era el propio Jesús que les enseñaba, pero él no estaba, digamos, no se dio a conocer. Entonces ellos pensaban que era un forastero. ¿Ya? ¿Qué les habla? Y cuando llegaron al lugar, Jesús hizo como que seguía de largo. Le dijeron: no, quédate con nosotros, es tarde. Fíjense el detalle, es tarde, es peligroso, porque en ese tiempo era peligroso andar de noche por los caminos. Jesús, sí, todavía es ahora tomamos un Uber, sí, en ese tiempo no había la posibilidad. Jesús se sentó con ellos y cuando Jesús parte el pan, ¿se acuerdan de lo que ocurre? ¡Pum! Le reconocieron y le dijeron: es el Señor. Y cuando lo reconocieron, Jesús desaparece. ¿Por qué desapareció cuando lo reconocieron? Y eso nos da una enseñanza muy fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús ya no quiere que lo conozcan físicamente. Jesús no quiere que lo conozcamos por apariencia. Jesús quiere que lo conozcamos en la Escritura. Esa es la lección de Maús. Jesús les enseñó a dos forasteros, a dos discípulos, cómo encontrarlo en la Escritura. Y le dio un seminario de 11 minutos, no, de 11 kilómetros, ya que más o menos son 2 horas. Ya le dio un seminario de 2 horas intensivo que podría haberse grabado ese. Haber llegado uno de ellos y una grabadora, haber puesto ahí, ¿verdad? Pero fueron 2 horas donde Jesús les enseñó cómo encontrarlo en la Escritura. Quizá pasaje por pasaje iba recordando, ellos tenían que conocer la Escritura, entonces iban rememorando.
Y llegaron al lugar y cuando conocen a Jesús, Jesús desaparece. Eso quiere decir que Jesús quiere que lo conozcan desde ahora ahí. ¿Y qué hacen los discípulos de Emaús? ¿Se acuerdan? Dijeron, hoy ya durmamos y mañana vamos. No, y eso que era de noche. No les importó más peligro, más cosas, más oscuridad. Ellos volvieron inmediatamente a donde los discípulos a contarles lo que habían vivido y a tratar de traspasar ese fuego que ahora había en sus corazones por haber encontrado a Jesús en la Escritura. Así que, mis amados, conocer a Jesús en la Escritura es nuestro mayor privilegio, nuestro mayor deleite. Ya ahí dice, ¿verdad? Debe ser nuestra meta más elevada, el anhelo más ardiente y la necesidad más urgente de nuestro corazón, el encontrar a Cristo en la Escritura. En la Escritura. Por eso partí con esta introducción, porque hay que confiar en lo que estos dijeron, ya completamente. Y en el escenario de hoy no todos confían en lo que los escritores de la Biblia nos dicen acerca de Jesús. Ya la invitación es que confiemos plenamente, sabiendo que estos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el propio Espíritu Santo nos dio y nos regaló las Escrituras para que en ellas encontráramos a Jesús. Todo lo otro que dicen, cuando dicen, no, mira, que este pedacito de aquí se contradice con ese, que ese de aquí parece que no fue el año correcto, todo eso son leceras, ¿no? Ya todo eso hay que despejar, hay que sacarlo. Lo importante es Cristo. Tenemos a Cristo por la Escritura, tenemos a Jesús en la Escritura y eso es para nosotros totalmente suficiente. ¿Mi hermano? Cuando nosotros vemos al Jesús histórico, ¿eso también tiene menos importancia que el querigma? Porque cuando uno entra a la palabra, uno tiene también que entrar con un previo, o sea, tratando de ir a conocer lo que uno está leyendo. Entonces, uno va histórica y geográficamente a la palabra. Entonces, con los datos que nos da el Jesús histórico, podemos complementar, sin lugar a dudas, el querigma, el conocimiento que nos entregan los escritores. Entonces, ¿hay una más importante que otra o van los dos por la misma línea? Sí, yo digo, mi posición por lo menos es que todo el dato histórico refuerce lo que conocemos del querigma. ¿Ya? No es que sea menos importante y lo pongamos por debajo, sino que nos ayude quizás a entender con más claridad qué ocurrió. Claro, es que a veces en el mundo donde nos movemos nosotros, en el mundo pentecostal, a veces nosotros nos vamos solo, no, que la palabra aquí, sí. Interpretamos literal lo que allí está. Entonces, a veces, más que acercarnos a Jesús, nos estamos alejando. Entonces, por eso lo que usted nos está enseñando es muy bueno, pero hay que ponerlo como si darle la misma importancia o no. Sí, al Jesús histórico y al Jesús y al querigma. Claro, yo lo que digo es que el querigma es nuestra principal fuente de conocimiento y que eso se refuerce por todo el conocimiento que tenemos del contexto. Ya, y obviamente, como dice el hermano ahí, sí nos va a ayudar a iluminar ciertos pasajes. Ya, muy importante, sobre todo en cuestiones a veces muy prácticas. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Acerca de ciertas cosas a ciertas iglesias, nosotros a veces lo tomamos como dogma y decimos no, eso se tiene que aplicar para todos indistintamente, cuando sabiendo el dato histórico a veces era un problema puntual que se producía en la ciudad. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Tesalónica, no pensando que ese escrito se va a difundir por todo el mundo. Está tratando de solucionar problemas en la congregación, puntualmente ahí. Y muchas veces los datos de los historiadores nos sirven para aclarar esos puntos, ¿ya? Nos sirven para también tener una reflexión un poco más aterrizada, ¿ya? Y por eso nace esta otra parte, si no hubiera nacido. Ya, por eso también es necesaria, y por eso es que mi posición es que se complementen, que no estamos en contra de la investigación histórica, pero que tampoco, digamos, ¿verdad? Son los dos extremos, ¿ya? Y la verdad es que el mundo bautista, ¿verdad? Del que provengo, ha sufrido mucho con esto, ya que en los seminarios se cuestiona el querigma, pero con todo. Ya, entonces, de nosotros que nosotros sí, nos vamos muy sí, por eso les digo, son a veces puntos de vista distintos. Y a veces un poco de los lados más pentecostales se van mucho a la teología de arriba y descuidan un poco el dato histórico. Pero por eso necesitamos complementación, ¿verdad? Y altura de miras ya para conocer
todo ese asunto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es lo que yo llamo la pretensión de Jesús. Ya, la pretensión de Jesús es muy importante comprenderla. Bueno, ahí hay un gráfico un poco de cómo la fe llega a nosotros, el testimonio de la Escritura, el testimonio de Cristo. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, del oír por la palabra de Dios. Eso produce la fe en Jesús y esa fe produce salvación. Ya por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ese recorrido de la Escritura hasta nosotros nos llega con Jesús, hablando acerca de sí mismo, teniendo una pretensión muy grande de ser el dueño de las Escrituras. Jesús tiene una pretensión muy alta. ¿Ya? ¿No? Cuando decimos que la pretensión de Jesús suena medio raro, porque suena como que Jesús era pretencioso, ¿ya? Pero la verdad es que sí lo era, en el sentido de que él dijo, solo yo voy a conocer a Dios y nadie más. Y eso fue muy poderoso, o sea, que alguien se atribuya la exclusividad de la revelación es algo muy fuerte. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie más. O sea, es una cosa que nos impacta mucho. Jesús pretendió ser el dueño absoluto de todas las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Eso está diciendo Jesús. Ellas hablan acerca de mí. El pasaje que leyó el hermano ahí, ¿verdad? Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló él. Entonces Jesús tiene una pretensión total y absoluta de ser el dueño, de darse la exclusividad de la revelación, la exclusividad del acceso a Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pasto, pero no hay otra puerta. Jesús se atribuyó la exclusividad y cuando están terminando sus días, Jesús comparte esa exclusividad con el que vendría, con el Paracletos. Con el único que Jesús comparte esa exclusividad de revelación es con el Espíritu Santo. Y dice, yo me voy, pero viene otro. Y ese otro les recordará todo lo que yo les he dicho y los guiará a toda la verdad. Así que Jesús dijo, yo solamente les puedo mostrar quién es Dios. Pero cuando están terminando sus días, Él dice, viene otro que también los va a guiar a Dios. Viene otro que les va a recordar lo que yo les dije. Viene otro que les va a enseñar, que los va a guiar a toda la verdad, hablando acerca del Espíritu Santo que venía. Entonces Jesús se atribuyó los escritos de Moisés, ahí tenemos el pasaje, Juan 5:47, los escritos de los profetas, Juan 1:45, se acuerdan, Natanael dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y Moisés, los profetas y los salmos hablan de Jesús completamente. Esta es una pretensión muy alta. Ya, de manera que comparamos las Escrituras como con un árbol de choclo. Ya, en un árbol de choclo tenemos muchas cosas como el tallo, las hojas. Pero nosotros cuando plantamos, ustedes cuando vean una plantación de choclo, el que plantó los choclos no lo plantó para tener las hojas, ni para tener el tallo. ¿Para qué lo plantó? Para tener el fruto, el choclo en sí. Entonces él lo quiere por el choclo. La planta es valiosa por el choclo. No quiere decir que el otro no sirve, porque sin tallo no hay choclo y sin las hojas tampoco. Entonces sirvieron para alimentar en algún momento al choclo, pero el fruto es el choclo. Entonces el drama de muchos cuando nos acercamos a la Escritura es que nos vamos literalmente por la rama. O sea, nos vamos a la hoja, al tallo, estudiamos cómo es la hoja, cómo es el tallo y no comemos nunca el fruto. Entonces, el llamado es entender que el fruto de la Escritura es Cristo Jesús. Y que cuando vayamos a la Escritura encontremos a Cristo y comamos de Cristo. ¿Ya? Y comer de Él significa creer que Él ha perdonado mis pecados, creer que me ha dado acceso al reino del cielo, ¿verdad? Creer que me va a acompañar, que Él me va a dar seguridad, estabilidad, ¿verdad? Y tomarlo por la fe. Eso es comer del fruto de la Escritura. Y eso es lo que Jesús quería, lo que Él deseaba y a lo que nos llama. ¿Ya? Vamos a pasar rápidamente y vamos a mirar que Cristo es supremo en la Escritura desde el principio en adelante. Desde el mismo Génesis, Jesús es el dueño de toda la Escritura.
Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Mesías. Vamos a llegar hasta las... Nos vamos a hacer un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de Jesús en el Antiguo Pacto, Jesús en el Antiguo Testamento, hablamos de la esperanza mesiánica. Ya hablamos de Jesús en la forma de un anuncio, en la forma de alguien que habría de venir. Y quizá la primera referencia potente que tenemos es Génesis 3:15. A ver, alguien que lo busque, que lo lea. Sé que todos lo conocemos, pero para volver a inspirarnos ahí en el... Génesis 3:15. ¿Quién lo tiene por ahí? Mi hermano. Bien, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Ya, ¿verdad? Fíjense lo que Jesús le está diciendo al hombre. En el mismo instante en que cae el ser humano, ¿ya? En que se produce la caída, y él le dice, cuando está trayendo maldición sobre la tierra, sobre la serpiente, pero le da un anuncio. Y ese anuncio se conoce como el protoevangelio, como el primer anuncio del evangelio en la escritura. ¿Verdad? Y le dice, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivas simientes. Le dice, la simiente de la serpiente te herirá el talón, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza, finalmente a la serpiente. Entonces se anuncia un descendiente de mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya ahí en... Una pregunta, ¿Sí? ¿se puede tomar como una promesa mesiánica? Sí, esa se conoce como la primera profecía del Mesías. Como una promesa... Como una promesa mesiánica. Claro, una promesa del Mesías. Ya, por eso siempre digo, en Génesis está Cristo en forma de promesa. Ya, tengo un libro todo esto que escribí que se llama La Promesa Eterna, que es descubriendo a Cristo en Génesis, se llama. ¿Ya? Disponible en Amazon para los que quieran. No quiero hacer propaganda, pero está ahí. Y digamos, toda, o no todas las partes, pero es un recorrido por Génesis, ya mostrando dónde aparece Cristo en los puntos del Génesis, solamente centrado en Génesis. Y ahí hay una cita en el documento que tienen ustedes de César Carbuyanca, que nos dice que el hecho de que diga la simiente de la mujer es también muy importante porque habla del nacimiento virginal de Jesús. Ya, la simiente siempre se entiende como la simiente de un hombre. El hombre es el que pone la semilla. ¿Ya? La mujer es la que porta la semilla y la que es como, podríamos decir, según la mirada hebrea, el hombre pone la semilla y la mujer es la tierra. Y ambos se complementan para dar el fruto, haciendo la analogía al campo. Pero que diga que va a ser una simiente de mujer, que la mujer en este sentido va a ser la que va a poner semilla, es muy raro. Y dice, no hay otro paralelo en que se hable de la simiente de una mujer, siempre la simiente es de un hombre. Entonces él dice, lógicamente, que esto se refuerza después con que la Virgen dará a luz un hijo, ya en que la que no está desposada, digamos, o la que no conoció varón va a dar a luz. Tenemos la profecía de Jacob, el oráculo de Balaam y el profeta escatológico de Deuteronomio. Ya, yo quiero que esos versos después ustedes los revisen. Ya, obviamente no tenemos el tiempo de pasar por todos ellos, así que solo los vamos a nombrar. Ya, el profeta de Jacob, Génesis 49, ¿verdad? La profecía de Jacob en Génesis 49, hablando acerca de la estrella que vendría. El oráculo de Balaam también, ¿verdad? Mostrando, dice Balaam en la última profecía que ve al Mesías que viene, ve al rey de Israel que está por venir. Y Deuteronomio 18:15, quizá el más poderoso, ya de todos los anuncios de ese tiempo, donde se dice, al final de Deuteronomio, se dice, como Moisés, ¿verdad? Un profeta como Moisés Dios levantará del medio de tus hermanos, a él deben oír. Poderoso. Y desde ese momento dice que Moisés desaparece. ¿Se acuerdan que Moisés no se encuentra en la tumba, no puede enterrar nada? Y Israel queda esperando al segundo Moisés. Todo el
tiempo y toda la esperanza mesiánica estaba en el nuevo Moisés. ¿Cuándo viene el nuevo Moisés? A ese profeta se le llamó el profeta escatológico, el profeta de los últimos tiempos, ¿verdad? Al nuevo Moisés que viene. Cuando ustedes leen el Sermón del Monte en Mateo, el Sermón del Monte es una comparación de Jesús con Moisés. Es Jesús siendo legislador, diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es Jesús tomando la posición de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Jesús parte el pan y multiplica el pan y los peces? La gente, cuando recibe el pan del desierto, ¿qué es lo que hace? Quiere tomarlo para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque vio que estaba sucediendo ahí lo mismo que sucedió con el maná. Pan del cielo nos da a comer en el desierto. Este es el nuevo Moisés. Lo van a tomar para hacerlo rey y Jesús se va, se les esconde y desaparece de ellos. Después lo encuentran en la otra orilla. ¿Se acuerdan que Jesús pasa caminando por el mar? Se encuentra con sus discípulos en la tormenta. Cuando lo encuentran en la otra orilla les dice: muéstranos una señal para que te creamos. Y inmediatamente le quieren ayudar a Jesús, porque le dicen: muéstranos una señal. Y le dicen: Moisés nos dio a comer pan en el desierto, ¿tú qué haces? O sea, lo estaban empujando para que Jesús dijera: yo soy Moisés. Y con eso vamos contra los romanos ahora, ¿verdad? Éxodo. Ellos querían un éxodo, un nuevo éxodo de ser liberados de la esclavitud, del yugo de Roma. Pero Jesús no cumplió su expectativa. Y por eso cuando él entra al templo, está con palmas en las manos, recibiendo, lo sana al hijo de David. Jesús va al templo, mira y se va. Y los dejó ahí. Este Mesías no es el que esperábamos, parece. Por eso después descargan su furia, gritando que lo crucifiquen. Los mismos que no cumplió sus expectativas de liberación. No entendieron que la liberación era más profunda que una liberación política que les iba a durar un tiempo. Ya era una liberación del espíritu, ya mucho más profunda de lo que ellos esperaban. El profeta escatológico entonces todo eso es el principio, es el mesianismo que se conoce, un mesianismo inicial en los patriarcas. Eso nosotros lo podemos hoy día conocer como un símbolo de Cristo, como por ejemplo usted tomaba el ejemplo de Moisés. Como Moisés fue el libertador del pueblo de Egipto, así Cristo hoy es el libertador de nuestra vida de pecado. O sea, Claro. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, eso se le llama interpretación tipológica, ya que es un tipo de interpretación que hay que volver a recuperar, ya que está media perdida en el ambiente, digamos, evangélico, pero hay que volver a recuperar. O sea, Moisés es un tipo de Cristo. Y Cristo es el antitipo de ese tipo. Ya no solo Moisés, José es un tipo de Cristo. Pero eso es lo mismo que el mesianismo inicial, es lo Sí, mismo. es que vamos a ver que el mesianismo tiene etapas. ¿Ya? El mesianismo en todo el Antiguo Testamento tiene etapas, y este es el primero, es el inicial con los patriarcas. Porque después cambia un poquito cuando vienen los reyes. ¿Ya? Y cuando, porque el pueblo de Israel nunca tuvo reyes al principio, nació de un hombre, de una persona que empezó a ser, pero en un momento fueron tantos y veían que los pueblos de alrededor todos tenían reyes y tenían una organización muy fuerte, y estos no tenían una organización fuerte, entonces vieron desventaja y dijeron: ¿sabes qué? Queremos rey. Y fueron donde Samuel y le dijeron: Samuel, queremos tener un rey como los demás. Samuel les dijo: Dios es su rey. Ellos dijeron: no, que queremos un rey que podamos ver, al que le podamos reclamar, no sé, que le podamos echar la culpa de las cosas que pasan, alguna cosa así. Y cuando empiezan a tener rey, la figura del rey cambió el mesianismo un poco, porque ahora el Mesías se empezó a ver como un futuro rey. ¿Ya? Y antes no lo habían visto así, habían visto al Mesías solo como un oráculo, como el que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, pero ahora empiezan a verlo como un rey, porque ahora tienen la figura de un rey. Y tenemos la profecía de Natán, ya que se reinterpreta en los salmos que se conocen como salmos reales, que están ahí, que comienza a producir una expectativa mesiánica de un rey que va a gobernar y que su reino va a ser eterno. Ya, esa es la expresión de los salmos reales. Tenemos esa profecía de Natán, de 2 de Samuel 7, del 12 en adelante. Leámosla esa, 2 de Samuel 7, del 12 al
14. ¿Alguien que la busque? Sí, por ahí rapidito y la lea para todos. Amén. Ya, hermano. Segundo Samuel capítulo 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Maravilloso. Amén. ¿Ya? Tenemos mucho para indagar en esa pura profecía. ¿Ya? Obviamente se la dará a David y todos piensan que se está refiriendo a Salomón. Él levantará casa a mi nombre y Salomón fue el que construye el templo. Pero es como que la escritura dijera, parece que se cumple ahí, no se engañen. Es además alcance la profecía y se cumple en Cristo. Y Cristo es quien levanta casa al nombre de Dios, dice que su propio cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se levanta, en el cual habita Dios completamente, toda la plenitud de Dios habita en el Hijo. Él es templo del Espíritu Santo, que es derribado y levantado al tercer día, como Jesús dijo. Y fíjense que hay una expresión ahí en lo que leyó el hermano, y dice, si él hiciere mal, yo le azotaré con varas de hombres, con látigos de hijos de hombres. Entonces uno podría mirar la vida de Jesús y eso se cumplió. ¿Acaso Jesús hizo mal? Porque esa es la condición, ¿verdad? Va a ser azotado si es que hace mal. Entonces, si nosotros miramos sin entender lo que Jesús dijo, la vida de Jesús, decimos, algo tiene que haber hecho mal Jesús, ¿verdad? Hizo mal, o sea, fue pecador y por eso recibió el castigo de Dios. Pero cuando entendemos la realidad, Él toma nuestro Amén. pecado. O sea, no toma nuestro pecado así como, ya estoy llevando el pecado, pero no es mío, es de ellos. No, Él lo toma como si fuera Amén. suyo propio. O sea, es una cuestión, pero terrible de pensar, ¿verdad? De que Él es justo, de que Él no hay pecado, de que Él es el ser perfecto y toma nuestro pecado y se hace pecador por nuestro pecado. Y es castigado como si Él fuera el pecador. Y por eso la profecía dice, y si hiciere mal, será castigado con azotes de hombre y con vara de hijo de los hombres. Y Él recibe el castigo, pero por el pecado ajeno que le fue imputado a Él. O sea, Él fue tratado como un pecador y visto ante los ojos de Dios como un pecador por causa del pecado humano. Y eso es tan fuerte con Cristo que también tenemos que entender que es fuerte al contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia de Cristo ahora es nuestra y Dios te mira totalmente justificado por la fe. O sea, Dios te trata ahora como si no hubieras cometido pecado nunca. Y eso es pero terrible. ¿Y cuál es la prueba? Que Jesús trató al justo como si fuera pecador. Esa es la prueba que tenemos y la seguridad de que ahora Dios me trata como justo. Cuando yo soy el pecador, yo debería ser castigado, yo debería pasar la eternidad en el infierno, Amén. pero Cristo fue castigado para yo recibir la imputación de su propia justicia. ¿Ya? Así que los salmos son anuncios maravillosos que expresan incluso la obra de redención de Cristo y los alcances de esa redención. Por eso Dios te trata como justo ahora. No porque te portaste bien, ni porque fuiste encachado, ¿verdad? No, porque Él recibió tu pecado, tú has recibido su justicia. ¿Ya? Eso es tremendo. Entonces lo empezaron a ver como el rey. Ya hay muchos salmos que son los salmos reales que están expuestos ahí. Ese texto de 2 de Samuel lo toma Hebreos también y dice, Él será padre, Él me será mi hijo. ¿No? ¿Por qué se le llama salmos reales? Porque hablan del rey futuro. ¿Ya? Real, por eso. sí, solamente. No, que no sea falso. No real de real y falso, real de rey. De rey, de reales, claro, de reales, claro. No de reales de que sean reales y los otros son falsos. Los de reales de reales. Salmos que hablan de un rey soberano que ha de venir. El mesianismo en los profetas. Ya también tenemos mucho mesianismo en los profetas que toman de ese mesianismo real, el mesianismo de los reyes, y un poco lo amoldan para hablar, por ejemplo,
Isaías tiene 3 anuncios, el proto-Isaías que se llama, que es la primera parte del libro de Isaías, habla en el capítulo 7, de la Virgen y el niño Emmanuel. ¿Ya? Que, fíjense, todas estas profecías eran como profecías para ese tiempo. Eran profecías dadas a un rey para una batalla que iba a ganar, pero cuyas palabras trascendían y parecían indicar algo aún más grande de lo que iba a ocurrir. Ya en el 9:6 se habla de otra vez de un niño cuyo nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Y el 11, del 1 al 9, habla de la raíz de Isaí, ya de un renuevo que iba a venir a Isaí mediante el rey David. Estas 3 profecías del principio de Isaías se complementan con la profecía que hay en la segunda parte del libro de Isaías, que nos habla acerca del siervo sufriente, Isaías 53. Ya, Isaías 53 siempre ha sido como el pasaje profético de Jesús por excelencia. Se habla que es el evangelio del Antiguo Testamento. O sea, ustedes leen Isaías 53, ¿verdad? Y es el evangelio, ¿verdad? Habla del siervo de Dios que por cárcel y juicio fue quitado, ¿verdad? De su generación, que él la contará. Habla de su muerte, de su resurrección. Habla de la resurrección de Cristo ese pasaje, ¿ya? Dice, después de haber puesto su vida, ¿verdad? Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 10 alusiones solo al capítulo 53. ¿Ya? Ahí, ¿verdad? Las tienen, las 3, ¿no? Esto se lo voy a compartir para que tengan todos los textos ahí y lo puedan profundizar. Pero hay 10 alusiones al 53 de Isaías, a un puro capítulo. Y se dice, ya este dato no lo he confirmado, pero se dice que, he escuchado por ahí, como les dije, no tengo la certeza de que sea así, pero se dice que en los círculos judíos se ha quitado el 53 de Isaías. ¿Por qué? Porque la referencia a Jesús es tan literal que les es difícil leerla y no identificar a Jesús con lo que pasó. ¿Ya? Como les dije, no es un dato que tenga confirmado, pero por ahí me he encontrado algunos que han dicho que es así. Y tenemos el mesianismo de los profetas, Daniel que ve al Hijo del Hombre. Finalmente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Cristo prevalece. ¿Ya? Esto es lo que quiero que tengamos en el corazón. En todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Si nos hablan del Génesis, ¿de qué habla Génesis? Algunos dicen, no, Génesis habla de la creación del mundo. No, es un capítulo, ¿verdad? De los 49 que tiene, es un puro capítulo que habla de la creación del mundo. ¿Sí? Las profecías mesiánicas normalmente tienen un cumplimiento en el presente y tienen un cumplimiento en el futuro. Se habla de, algunos le llaman profecías de doble referencia, le llaman algunos porque tuvieron un cumplimiento en un tiempo específico. Ese del niño Emmanuel, por ejemplo, muchos dicen que fue Josías, el cumplimiento de esa profecía. Entonces dicen, tiene un cumplimiento en el momento en que se da, pero hacían alusión a algo más grande y más trascendente para el futuro. Y los escritores del Nuevo Testamento, todas las profecías las apuntaron a Jesús. ¿Ya? Incluso profecías que nos dejan así como que te pasaste. Mateo, por ejemplo, cuando habla de que Jesús fue al desierto y después regresa, dice, y regresó porque está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Será un poco también? ¿Sí? Será un poco porque como hay tantos tipos de Cristo, por la serpiente, por ejemplo, que apuntan también a Cristo, la serpiente que mataron en el desierto. Claro. Sí, por eso mismo los escritores del Nuevo Testamento se dedicaron a eso, a mostrar que Jesús es el Cristo. Y lo identificaron con la serpiente del desierto, con la roca de Oreb. Pablo llega a decir, y la roca era Cristo. La zarza al Así de... Que me llama un poco la atención lo que hace este cambio, ¿cierto?, a Jesús histórico. Sí. Es que fue una realidad histórica del tiempo, ¿ya? De ese tiempo. Incluso hay
si nos ponemos a pensar en toda esta vuelta que se hace, Rudolf Bultmann, por ejemplo, teólogo alemán, él llega a decir en un momento, hay que desmitificar la Biblia. Sí. Ya la Biblia está llena de mitos. Él es un teólogo liberal. Sí, toda la línea liberal, de la teología liberal, se amarran un poco a esto de la desmitificación. Ya hay que desmitificar, hay que encontrar entre todos los mitos que hay que lo real. Y por eso les digo que en eso está una gran parte de la teología y tenemos que saberlo, ¿ya? Tenemos que saberlo porque estamos inmersos en este medio, ¿ya? Pero hay que confiar en la revelación del Espíritu Santo por medio de la Escritura y afirmarnos ahí. Ya la teología liberal tiene ese conflicto de que no hay dónde afirmar. Y estudia críticamente la Biblia, viene de los estudios críticos, pero finalmente no encuentra un ancla, no encuentra una esperanza firme de la cual sostenerse, porque decidió dudar de todo, decidió cuestionar todo. Entonces, como que le dio por el estudio académico, mató lo otro también. Profe, Sí. tengo una pregunta sobre la tipología de Cristo representada en una serpiente. Nosotros a veces como cristianos y predicadores siempre lanzamos como este texto al aire y no sé, yo siento que a lo mejor es perjudicial en el sentido de que en Génesis se habla de que el enemigo se representó como una serpiente y después aparte de otro lado se representa como un Cristo, como un Salvador, como que hay que mirar esa imagen y se va a salvar Le voy a dar un tip para predicar de ese texto. Que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace eso? La serpiente sigue siendo enemiga siempre. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese texto se da en el contexto de las serpientes ardientes que salen en el medio del desierto y empiezan a matar al pueblo de Israel. Y lo matan por su desobediencia. Entonces las serpientes van a matar y se dan cuenta de que se va a extinguir todo el pueblo de Israel si es que la cuestión sigue así. Entonces le dicen a Moisés, por favor, ora por nosotros. Moisés ora a Dios y le llega esta respuesta tan loca, ¿verdad? De hacer un mástil con una serpiente. Ahora no dice la forma del mástil. Lo que yo creo que es un mástil con una serpiente muerta encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habla de la esperanza. La única esperanza que tenían los judíos era que murieran las serpientes. Y el mástil lo que mostraba era una serpiente. Y para mí esa era una serpiente que estaba muriendo, una serpiente muerta. ¿Ya? Entonces era la figura de victoria para ellos. Si la serpiente moría, ellos ganaban. O ellos podían vivir. Y Moisés les dijo, todo el que vea la serpiente vivirá. ¿Ya? Ahora, eso se hace la alusión con Cristo. Con la única diferencia es que la palabra ver se cambia por la palabra creer. Jesús le dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el conflicto que nosotros tenemos es que en la cruz está puesto el cuerpo santo de Jesús. Y en el tipo, digamos, que es el mástil con la serpiente muerta, hay una figura de maldición. Entonces, hay una figura de maldición muriendo. Todo ese mástil es de bronce. El bronce es el metal de la maldición, donde se hacían los sacrificios, el altar de bronce. Entonces, ese palo que se levantó era como un palo maldito. Pero es lo que dice Pablo. Pablo dice que Cristo se hizo maldito. Se hizo maldición para que nosotros fuéramos llamados a la justicia de Dios en Cristo. Entonces yo cuando hago alusión a ese pasaje, ¿verdad? Solamente digo eso. Cristo, cuando se levanta en la cruz, es una figura de maldición. Es una figura de que Él se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. No es que la serpiente haya sido restaurada a un nivel mesiánico o que Jesús se compare con una serpiente, sino que Jesús se compara con una serpiente muerta finalmente, que es el término de la maldición que muere en la cruz por nuestros pecados. Algo así más o menos hay que enfocar el asunto, ¿verdad? Porque si uno dice, no, Jesús es la serpiente directamente, se produce eso que usted dice, como estamos asociando a Jesús con el enemigo. Pero sería recomendable a nosotros, ya entendimos eso, como cristianos, estudiadores de la palabra, lo entendimos un poco
y sobre todo por lo que usted nos ha explicado. Pero es recomendable para nosotros extender que sea, dar a conocer este pasaje si los que están afuera no lo entienden. Claro, son pasajes que quizá no, a lo mejor no son recomendables en una primera exposición a gente que no conoce, porque son pasajes que se podrían malinterpretar, ¿verdad? Eso, Así, claro, así como otros pasajes que tienen un lenguaje para nosotros, por ejemplo, cuando predicamos y le predicamos a gente que no conoce y le decimos el Cordero de Dios va a salvarte, también pueden decir, de la misma manera que dicen, oye, la serpiente, el Cordero, me sale un Cordero, como que... O vengan a lavar su ropa en la sangre de Cristo. Vengan, claro, vengan a hacer... Entonces, cualquier, son figuras, son tipos de Cristo. Nosotros ¿ya? lo entendemos. Pero, claro, nosotros lo entendemos que ya como conocemos más, pero como ustedes dicen, a un primer acercamiento en la Escritura, es mejor decirlo directamente, hablar de Cristo, de hablar de Jesús. Como las personas tienen cierto conocimiento de Jesús ya por cultura, digamos, y que se acerquen directamente a Él, ¿no? Después, tal maestro ya conocerán los tipos y enriquecerán ahí su conocimiento. Mi hermano, Gracias, doctor. Respecto a lo que usted planteaba de la figura de Cristo, ¿cierto? O sea, el hecho de ver la serpiente muerta, además, entiendo que lo que usted dice que es un pensamiento suyo. sí, es que no hay detalles de la forma en que estaba la serpiente. Claro, porque también está, de acuerdo a la historia, por ejemplo, está el pensamiento de que, si nosotros recordamos, el pueblo de Israel viene saliendo de 400 años de esclavitud de un pueblo egipcio, en donde la figura de sanidad en el pueblo egipcio era la serpiente. Claro, O sea que claro. probablemente la cultura egipcia había influido de tal manera en el pensamiento judío que lo que ellos entendían por sanidad no era el Dios que ellos todavía no conocían abiertamente, sino Claro. que más bien Dios se lo estaba llevando un poco a hacer uso de su cultura, de lo que ellos habían entendido, Sí, como parte de los 400 años de esclavitud. Sí, Por eso perfecto. es importante aclarar, ¿cierto? O sea, yo no entiendo lo que usted dijo, que es su idea, pero puede haber también Sí. otra idea. Claro, que... totalmente. Si tomamos por ese lado, tenemos también nuestro propio símbolo de sanidad. Que nosotros cuando vamos detrás de una ambulancia, la figura de la salud en la ambulancia Tiene una serpiente. símbolo nace, es una serpiente, claro. nace desde la figura egipcia. Claro, que nace de los egipcios. Entonces, maravilloso. Como le digo, las figuras nos dan lugar incluso a tener distintas visiones acerca de eso. ¿Ya? Así que es maravilloso. Ya maravillosa la figura de Cristo, serpiente de bronce, es la que escogió Jesús para decírsela a Nicodemo, ¿verdad? Así que no es cualquier tipo. ¿Ya? Pero tipos hay muchos. Y lo que quiero que cerremos, para cerrar el Antiguo Testamento, es que Cristo gobierne el Antiguo Testamento. Ya, la esperanza mesiánica recorre completamente de inicio a fin, Génesis hasta el último de los profetas. Jesús es el dueño de la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, el Mesías en la era de la Iglesia también gobierna Cristo en la Iglesia primitiva, en la época medieval, ya que ocurren ciertas cosas, ahí se pierde Cristo en el medievalismo, en la época oscura del medievo, en el tiempo de la Reforma y en la actualidad. Ya son los 4 pasos, obviamente no tenemos el tiempo de pasar por todos ellos, pero en la iglesia primitiva se predicaba mucho tipológicamente. Ya la predicación tipológica de Jesús fue bien efusiva, incluso algunos se pasaron más allá ya con esto de los tipos, y en la escuela de Alejandría, por ejemplo, se creó todo un sistema alegórico, ya que fue más allá de la tipología. Ya cuando se abusa de la tipología, ya nos pasamos al terreno ya de la alegoría. Y tenemos los maestros de esa escuela, Orígenes, Clemente de Alejandría, Orígenes, que interpretaron alegóricamente todo. Y hay cuestiones, pero muy así como que se iban a los números, por ejemplo. Ya reclutó 613 hombres, el 6 significa eso, el 1 significa eso, el 3 significa esto otro. Las parábolas de Jesús también. Entonces hicieron un sistema que realmente uno se pierde se pierde la historia, digamos, como está, al punto de incluirle mucho sistema de
que todo significa algo que está oculto. ¿Ya? Entonces tampoco hay que tener ojo con ese peligro de la tipología. ¿Ya? La tipología es, digamos, el sano ejercicio de encontrar a Jesús en las historias de la Biblia, pero ya cuando nos saltamos a una alegoría media rebuscada, ya empezamos a encontrar cosas bien... ¿Sí, no? Me recuerdo de algo, en realidad. ¿Sí? Es una regla de interpretación en cuando se puede interpretar la Biblia alegóricamente. Claro, no, esa regla yo creo que no es tan rígida, ¿ya? Porque algunos dicen no debe haber alegorías, pero Pablo dio una. ¿Ya? O sea, Pablo tiró una alegoría y una alegoría bien loca. Dijo, las dos mujeres, Sara y Agar, son dos montes y son dos pactos. Y hizo toda una alegoría de las dos mujeres, incluso de los hijos de una que da hijos para esclavitud y la otra que da hijos para libertad. Entonces, él interpretó alegóricamente a Sara y Agar. Hay una alegoría que Pablo igual, cuando habla del don de lengua, dice, si no hablásemos lengua angélica y si no hay amor, de nada tenemos. O sea, Pablo está diciendo ahí, oye, si nosotros aunque volemos como Superman, mientras que no tenemos amor, no de nada vale esto. Entonces, ahí también Pablo estaba alegorizando la idea. Sí, si Pablo usaba, Pablo echaba mano de la tipología mucho, ¿ya? Cuando decía, por ejemplo, eso de la roca era Cristo, habló del bautismo, de que la apertura del mar cuando pasaron por tierra seca, eso correspondía al bautismo. Hizo mucha alegoría, hizo mucha tipología ya del Antiguo Testamento y echó mano de la alegoría, pero la iglesia de allá, o sea, la escuela, digamos, se fue mucho Clemente, Orígenes, fueron mucho más allá y de ahí que cayó como en mala fama el tema alegórico. La interpretación alegórica tiene mala fama hoy día. Y entonces cuando ustedes hablen de tipología, algunos les van a fruncir el ceño un poquito. Y ahí les van a decir, y eso como que está medio... Las parábolas que se interpretan alegóricamente, entonces había un problema. Sí, ¿no? Había parábolas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la otra una que interpretó Orígenes fue la historia de Jesús y el buen samaritano, ¿ya? Y se hizo todo un asunto alegórico, que este interpreta esto, el mesonero interpreta a esta persona. Obviamente uno dice, no, esto no fue lo que quiso decir Jesús, pues no, que ya están poniéndole mucho de mirando. Y a veces es muy simple el mensaje. Eso, un mensaje muy simple, lo vuelven algo muy, muy complejo, tratando de encontrarle toda la quinta pata al gato, como se dice, ¿ya? O con el tabernáculo, ¿verdad? A veces algunos dicen, no, que el palito de arriba significaba tal cosa, y esta cornisa también significaba, y este colorcito, y esto. Entonces se van mucho como al detalle y al final el fruto que se obtiene tampoco es mucho. Ya lo que sí sabemos es que el tabernáculo es la casa de Dios, el templo es la casa de Dios y el cuerpo de Cristo es la casa de Dios. ¿Verdad? Ahí tenemos una clara referencia acerca de que está hablando de Jesús, tanto el tabernáculo como el templo. Ya eso es lo que queremos ver, ya que Cristo es el dueño completamente suficiente de la Escritura. Ya, no voy a entrar en eso, en el escrito que tienen ahí, ya hay un poco más de profundidad en estas 4 áreas del Mesías en la era de la iglesia. ¿Ya? Solo quiero centrarme en la actualidad a 2 peligros que tenemos hoy. Ya para cerrar el recorrido histórico y centrarnos hoy día. Hoy día estamos luchando con 2 peligros que son los mismos peligros con que luchaban los primeros que recibieron el querigma, que son el legalismo y el misticismo. Ya, estos son 2 enemigos que no nos impiden encontrar a Cristo en la Escritura. Ya, el legalismo es la falta de inspiración acerca de la Biblia. Cuando nos falta inspiración es eso cuando ustedes encuentran a Jesús. Cuando abren la Biblia, leen un pasaje y dicen, Cristo es para mí, ¿verdad? Cristo se me reveló al corazón. Se me reveló en una dimensión nueva. Ya, Cristo es mi protector, Cristo. Cuando esa inspiración empieza a faltar, queremos reemplazarla con reglas. ¿Ya? Y lamentablemente somos muy buenos para eso. Ya, queremos implementar reglas de conducta. Entonces decimos, chuta hermano, usted tiene que comportarse de cierta manera.
Pero el hermano debería comportarse de esa manera por inspiración de Cristo. O sea, el hermano debería abrir la Escritura, recibir de Cristo, ¿no es cierto? Y al recibir esa fuerza de Cristo, de la Escritura, ¿verdad? Por el Espíritu, él debería ahora predicar la palabra, por ejemplo. Pero nosotros vemos que no predica nada. Entonces, ayudémoslo y pongámosle reglas. Tú todos los días, a las 3 de la tarde, vayas a ir a predicar. ¿Le ayudará eso? A veces queremos forzar lo que debería producirse de forma natural. Entonces, yo miro la iglesia como pastor y digo, la iglesia debería ser de otra manera. Y como no se produce por inspiración, trato de cubrirlo con normas de conducta. Y cuando se reemplaza la inspiración por las normas, empezamos a morir. ¿Ya? Y empieza el legalismo. El legalismo es la exaltación de la ley. La exaltación de, no solo la ley de Moisés, la ley que nosotros mismos nos creamos, la ley que nosotros mismos decimos esto es que hay que cumplir, esto hay que hacer, esto hay que ver. No es en contra del orden, claramente tiene que haber en todo orden de cosas, tienen que haber normas de conducta normales, ¿verdad? Eso no estamos hablando en contra de eso, pero el legalismo es mirar la Escritura y no encontrar a Cristo ahí, ya encontrar solo asuntos morales, solo encontrar enseñanza para nuestra moralidad. Es decir, la Biblia dice no hagas esto, la Biblia dice no hagas esto otro, la Biblia, pero no te provee de nada, no te provee de la fuerza ni de la inspiración para hacerlo. Cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que recibir inspiración, o sea, recibir la fuerza, recibir todo lo que es de Cristo a mi espíritu, y eso va a hacer que naturalmente camine como un hijo de Dios y pueda ser libre de la ley. Por eso Pablo dice, nosotros andamos y estamos cubiertos por la gracia de Dios. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice que cuando estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Y eso es maravilloso porque estamos haciendo las cosas no como por obligación, sino como algo que nos nace, de algo que hemos recibido de la Escritura. Pero cuando estamos bajo la ley, estamos haciendo las cosas por obligación, por someternos a una regla que muchas veces no nos acomoda, y con eso vamos a ser siempre siervos del pecado completamente. Así que el legalismo es destructivo, ya totalmente no encuentra a Jesús en la Escritura. Y el misticismo es pasarse de largo de la inspiración, ¿ya? Irse más allá de la inspiración de la Escritura. ¿Ya? Ustedes ven que Pedro es un ejemplo de que siempre o se quedaba atrás o se pasaba de largo. Cuando Jesús le quería lavar los pies, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo primero? No me vas a lavar los pies jamás. Y Pedro dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se pasó al otro lado. Entonces, no solo los pies, Señor, también el cuerpo y la cabeza. Jesús dijo, no te pasaste para el otro lado ahora, Pedro. Ustedes ya están limpios con la palabra que Dios les he dado. No requieren sino lavar sus pies. Entonces, la iglesia siempre pendulea entre el legalismo y el misticismo. Ya cuando quiere salir del legalismo, se pasa y se salta al misticismo, que es tener una inspiración más allá de la Escritura. Es cuando creemos más allá de lo que está escrito. Cuando empezamos a creer en visiones, en sueños, en que alguien dijo esto, en que alguien soltó esto otro, y nos vamos más allá, o pretendemos ser inspirados más allá de lo que la Escritura nos está diciendo. A eso se le llama entonces misticismo. Y la iglesia, digamos, en la iglesia centroamericana, ya veremos un poco más brasileña, por ahí esos lugares, hay un movimiento místico, pero terrible. O sea, un movimiento místico que ya la cuestión parece hasta como de santería imaginera, pero muy fuerte. ¿Ya? Entonces, no solo el legalismo es un problema muy latente en la iglesia de hoy, sino también el misticismo. Y ahí contra estos dos enemigos tenemos que lidiar, y vamos a tener que lidiar siempre y constantemente para encontrar finalmente a Jesús en la Escritura. Para ir terminando, ya con esta vamos a concluir. ¿Cómo nos centramos para no quedarnos atrás en el legalismo o no pasarnos de largo con el misticismo y encontrar a Cristo en la Escritura? 3 principios.
que quiero dejarles en el corazón. El primer principio le vamos a llamar principio de humildad. Juan 5, 43 al 47. Ya, vamos a leer ese pasaje rapidito. Juan 5, 43 al 47. Fíjense lo que dice Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria a uno de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es el pasaje que leyó ahí el hermano, ¿verdad? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés en quien tienen su esperanza. Fíjense, este es el principio de humildad. Ya este es el principio de reconocer que la gloria viene de otro y que la gloria no es mía. Ya reconocer que toda la gloria es para el Señor y darle toda la gloria totalmente. Ese es el principio para no inflar el pecho y caer en el legalismo. El principio neumatológico dice: y cuando venga el Consolador, a quien enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Finalmente, ¿quién es el que da testimonio? Es el Espíritu Santo por medio de la Escritura. La Escritura es dictada, inspirada por el Espíritu Santo y debemos confiar en ella completamente. Y el tercero, el principio interpretativo. Ya tener cuidado de estos dos peligros que hemos hablado anteriormente. Ya mirar toda la Biblia como la historia de la salvación. Ya los lentes de Jesús. Y finalmente, miren la Biblia ustedes como si fuera compuesta de 4 partes. Ya esto les aconsejo, ya para cuando vayan a su estudio de la Biblia, miren la Biblia compuesta por la ley, los profetas, los evangelios y los testigos y los testimonios. Ya simplemente hagan esta aproximación, que es bastante simple. Ya, es más simple que la que conocemos nosotros normalmente, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo conocemos la Biblia? Los libros de Moisés, la ley, profetas mayores, profetas menores, libros históricos, ¿verdad? Profetas, ¿verdad? Después los evangelios sinópticos, Juan. Tenemos más divisiones. Ya, pero antes de esa división, hagamos esta en primer lugar. Tengamos en cuenta que la Biblia está compuesta por la ley, los profetas, los evangelios y los testimonios. La ley nos muestra la necesidad de Cristo. Los profetas nos anuncian quién va a ser Cristo. Los evangelios nos muestran el fruto de la Escritura, que es Cristo, y los testigos nos dicen que efectivamente Él fue el Mesías y nos aseguran que lo que Cristo hizo y dijo fue lo que estaba previamente escrito. Miremos la Biblia con esa estructura. ¿Ya? De esa manera vamos a entender que la Biblia completamente habla de Jesús. Y es suficiente para cubrir toda nuestra necesidad, completamente. ¿Ya? Libros de Moisés que hablan de la necesidad de Jesús, el anuncio, la realidad y el cumplimiento de la profecía completa y absolutamente. Así que, mis amados, tengamos eso en cuenta, tengamos eso, ¿verdad? Hay algo más que no vamos a poder mirar, pero ahí está la Biblia en 4 unidades. Ya la Biblia en estas 4 partes. La ley, que nos habla de la necesidad de Cristo, los evangelios del cumplimiento, los profetas, los profetas, evangelios y los testigos de Jesús. La Biblia en esas 4 unidades. Así que, mis amados, cerramos con este texto. No sé si se alcanza a leerlo. Sí. ¿Se alcanza algo? Sí. Ya, los que alcanzamos a ver, leámoslo todos juntos. Dice 1, 2 y 3. Mas si aún vosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Ya? Vamos a ser constantemente bombardeados por tradiciones, por religiones, por misticismos, legalismos, teologías diversas que van a andar por ahí, mas nosotros
centrémonos y volvamos a la Escritura. Ya confiemos en la Escritura y confiemos en el Evangelio que se nos fue otorgado. Ya, este es como para hacer un primer seminario, les quiero dejar, confiemos en el Evangelio que se nos fue dado. Ya vamos a tener tiempo para definir bien qué es este Evangelio. Ya, pero el Evangelio que nos proclama el querigma, el Evangelio que nos anunciaron todos los testigos de Jesús, todos los que fueron inspirados por Dios para presentarnos el fruto de la Escritura, que es Cristo el Señor. Entonces vamos a orar al Señor, hagamos una oración, pongámonos en pie, y luego vamos a volver para un tiempo de reflexión y de conversación. Vamos a orar, ya invoquemos el nombre de Jesús con todo nuestro corazón y oremos, ya pidamos al Señor su gracia, su bendición, su sabiduría. Pidamos al Señor que Él ponga el fruto de la Escritura en nuestro corazón y que Él sea suficiente para nosotros. Oremos delante del Señor. Padre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo donde podemos reflexionar, Señor, en torno a tu palabra. Padre, que podamos, Señor, obtener en nuestro espíritu el fruto de tu palabra, el fruto de la Escritura. Señor, muéstranos a Dios, muéstranos a Cristo. Padre Santo, muéstranos al Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos recuerde sus palabras, que tu Espíritu nos hable acerca de Jesús el Salvador, que Él nos dé abundantes riquezas de gracia. Señor, que podamos retener en nosotros el fruto de la Escritura, el fruto de Cristo en nuestros corazones. Señor, llénanos de gracia, llénanos de poder, Señor. Recibiremos poder cuando venga, Señor, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos mostrará plenamente las riquezas de Cristo el Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos, que podamos ser comunidades que anuncian tu Evangelio, que anuncian las riquezas de Cristo el Señor, que anuncian que tú eres el dueño completamente de la Escritura, que tú eres el dueño de la Biblia, Señor, que tú eres, Señor, el fruto que Dios nos dio a través de la palabra. Señor, que podamos honrar la Biblia, que podamos honrar tu palabra, extrayendo de ella el fruto, comiendo el fruto de la Escritura que es Cristo Jesús y dándolo a conocer, Señor, también a todos a nuestro alrededor. Constituyen los testigos de este tiempo, los testigos que retienen el fruto de la palabra. Señor, que entienden que ese fruto es suficiente para cubrir toda necesidad del ser humano completamente. Señor, estamos saciados en ti. Señor, retenemos tu palabra de gracia, tu palabra de bendición y de sabiduría en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a retener a Cristo en nuestro corazón en medio de la turbulencia de este mundo, Señor, en medio del ataque, Señor, de tantas filosofías, de tantas huecas sutilezas, Señor, que intentan destronar a Cristo de nuestro corazón. Oh Señor, retengamos al precioso Jesús en nuestras almas. Amén. Retengamos a Cristo el Señor en nuestro espíritu, Señor, y que podamos comer de Jesús, que podamos comer de Cristo y que podamos dar ese alimento de vida eterna, Señor, a otros que lo necesitan. Señor, podamos saciar el hambre y la sed de un mundo, Señor, que está bajo el maligno, que está, Señor, rumbo a la perdición. Permítenos bendecirlo con la palabra del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a proponer el tema de conversación, el tema que vamos a compartir en grupos. Ya nos vamos a reunir ya en grupos que pueden ser la idea es que sean de 4 o 5 personas. Ya vayan viendo alrededor ahí. Ya, más de eso siempre queda uno sin hablar, entonces como que es mejor entre 4, de 3 a 5, ya por ahí el número, ya para que conversemos un poco acerca de nuestra propia realidad. Ya yo sé que participan todos en una misma comunidad o pertenecen al mismo sector o digamos son ahí compañeros en la denominación, entonces podemos un poco conversar de la realidad propia que tenemos con respecto a esto. Ya en la última parte hablamos acerca de estos dos peligros que nos acechan en la actualidad. Ya tenemos entonces mirando la Biblia,
la idea es que la Biblia es nuestra maestra, digamos, es nuestra guía. De alguna manera nos conformamos como iglesia por la Escritura, y ahí la Escritura es central para nosotros, ya para todos nosotros los que salimos de la Reforma Protestante, digamos, porque somos fruto un poco de la Reforma Protestante, porque hubo un tiempo donde la Biblia no era el centro. Ya estaba la Biblia y la tradición, estaba la Biblia y lo que se decía, digamos, por tradición oral, digamos, ya, o lo que decía el magisterio. Sin embargo, lo que hace la Reforma es poner la Escritura en el centro. ¿Ya? Una de las 5 solas es sola Escritura. ¿Ya? Y algo que compartimos todos los evangélicos y protestantes es que afirmamos la sola Escritura. El seminario de hoy se centró en que esta Escritura está para darnos un fruto, ya está para darnos a Cristo y entender a Jesús como el Señor de toda la Biblia, como el Señor de toda la Escritura, ya como el Señor de la Escritura de principio a fin, y que nuestra mirada con respecto a la Biblia es encontrar a Jesús. Ya toda la Biblia habla de Jesús, esa fue la pretensión de Cristo que nosotros miramos. Y aunque la Biblia de repente puede tener historias, ¿no es cierto? Tiene historias, tiene poesía, tiene muchas cosas lindas. Nosotros nos podemos inspirar. Mira qué linda la poesía de Cantares, ¿verdad? Mira la historia de David y Goliat, ¿verdad? Qué poderosa, ¿verdad? O tiene, ¿verdad? Muchas cosas la Escritura. Finalmente, cuando profundizamos dentro de la poesía, encontramos en la Biblia a el centro que es Jesús. ¿Ya? Aquí debería ir Jesús. Ya esta es la Biblia. Me equivoqué aquí de... Esta es la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. Y cuando nosotros miramos una historia como la de David y Goliat, por ejemplo, ¿ya? Y no nos podemos quedar en qué linda es la historia, sino que profundizar un poco más allá y ver que esa historia nos muestra finalmente a un rey que derrota a un gigante, que derrota a un enemigo y que con su propia arma lo destruye, le corta la cabeza. Entonces vemos a Cristo destruyendo el poder de la muerte, vemos a Cristo destruyendo y descabezando al enemigo, ¿verdad? Pisando ese que pisa la cabeza de la serpiente, etc. Ya cualquier historia, ya la historia de Sansón, la historia de Gedeón, todas las historias finalmente nos llevan a Cristo. Ya la poesía nos lleva a Cristo, cualquier otro, por donde miremos la Escritura, nos va a llevar siempre a Cristo a comer el fruto de la Escritura. Pero dijimos que había 2 enemigos, ¿verdad? Está el legalismo por un lado, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, o lo ha experimentado, o lo ha vivido, o lo ha sentido, percibido. Ya, el drama es que a veces no se percibe muy bien qué es el legalismo, ¿ya? Y qué punto hay, porque de repente esta frontera no es nítida. ¿Ya? Y algunos podrían estar diciendo, yo no soy legalista, pero podrían estar pasándose por otro lado, ¿verdad? Y no querer obedecer ninguna norma en absoluto y hacer lo que se nos antoje. Y entonces, por eso les digo, no es a veces fácil distinguir, pero claramente el legalismo tiene los malos frutos de que cuando nos centramos en las normas de conducta y ya no consideramos al Jesús de la Escritura. Por eso yo lo califiqué como un retraso en la inspiración, ¿ya? Que es cuando queremos reemplazar lo que debería ser por inspiración de la Biblia con normas, con obligaciones que los creyentes deben de seguir. Ya simplemente eso. Lo otro es el misticismo, que es el otro peligro que también lo vimos como un exceso o una inspiración más allá de la inspiración de la Escritura. Ya también, como les dije, igual que acá, el límite tampoco es muy, no es duro, digamos, ¿ya? No podemos decir esto sí es correcto y esto ya es misticismo, ¿ya? Porque hay un algo, ¿verdad?
¿verdad? El hermano me comentaba en el asunto, me decía, nosotros practicamos, ¿verdad? Lo de la profecía, ¿verdad? Y eso también es algo bíblico, ¿verdad? O sea, que haya profecías, a Pablo le profetizaron que lo iban a arrestar, ¿se acuerdan? Había un profeta que se llamaba Ágabo, que se amarró a sí mismo y dijo, esto le van a hacer al dueño de este cinturón. Y la iglesia recibió esa profecía como de Dios. Dios estaba advirtiendo que iba a ocurrir algo. Y Pablo fue el que tenía que decidir finalmente en recibir eso y decir, ya me voy a cuidar por la advertencia, o decir, voy a seguir. Y tomó la segunda opción, de decir, está bien, como que no negó que era de Dios, ya recibió la profecía, pero finalmente estaba en él decidir qué hacer con esa profecía. ¿Ya? Y él decidió decir, voy a ir igual, y si me arrestan, que me arresten, y si que me matan, me maten. ¿Ya? Pero no quiere decir que no haya en absoluto profecía, y no quiere decir que no haya en absoluto sueño, ¿verdad? Porque eso no es así, ¿verdad? O sea, todos nosotros hemos soñado, yo también he soñado sueños que yo digo, esto me está advirtiendo de alguna cosa, ¿ya? O esto me está diciendo alguna situación, me está... y tampoco está mal que alguien tenga un sueño para la iglesia, ya de pronto el tema del orden podríamos ahí, que no cualquiera que tenga un sueño lo diga sin autorización, por ejemplo, del pastor o de los que dirigen. Ahí tenemos el llamamiento al orden de Corinto, no sé, pero esas son cosas como lo manejamos entre nosotros. Ya el tema del misticismo no es que cesemos la profecía y cesemos los sueños. Mi posición no es cesacionista. ¿Ya? Como para que lo sepan, hay bautistas cesacionistas. ¿Ya? Yo no pertenezco a uno de esos. De hecho, hablo en lenguas y todo, así que no soy cesacionista en ese sentido, de que los dones cesaron. ¿Ya? Los dones sobrenaturales no dejaron de tener actividad. El misticismo es cuando confiamos y ponemos nuestra confianza en eso, dejando nuestra confianza en la Escritura. O cuando pretendemos que la fuente de inspiración de Dios o el canal para hablarnos se basa en sueños y en profecías y descuidamos finalmente la revelación de la Escritura y el fruto que nos entrega, que es Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando caemos al misticismo empezamos se nos pierde Jesús. ¿Ya? En estos dos, misticismo y legalismo, Jesús se nos pierde del medio. Uno nos lleva a las normas de conducta y el otro nos lleva a lo sobrenatural, digamos. Pero en ambos Jesús se pierde del tema. ¿Mi hermano ya? No. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de lo que vayamos a conversar hoy día, respondiendo una pregunta, ¿verdad? Bastante simple, ¿verdad? Que es, ¿qué podemos hacer en la práctica, ya? Nosotros y nuestra comunidad o nuestro grupo de hermanos para no caer ni en el legalismo ni en el misticismo, para enfocarnos en comer el fruto de la Escritura? ¿Qué acciones, digamos, planteemos acciones concretas ya que podemos seguir para también proteger a los nuestros, ya proteger a nuestra familia, a nuestra congregación, a las personas que lleguen, que cuando las personas lleguen no se encuentren con estos dos extremos? Ya no encuentren iglesias basadas en el legalismo y no encuentren iglesias místicas, sino que encuentren comunidades que les ofrecen a Jesús, ya, y que tienen a Jesús como un fruto el cual ellos mismos comen y lo dan lo entregan y también se sacian con ello. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo conversemos. Ya las preguntas podrían ser las siguientes, ya las vamos a anotar aquí. Primero, ¿qué efectos del legalismo hemos podido percibir? Muchos de nosotros vivimos etapas muy fuertes de ser legalistas, ¿ya? El legalista tiene su propio
tiende a juzgar a otros muy rápido, tiende a desestimar a otros, a desechar a otros porque no hacen lo que yo hago o porque no tienen. El legalista siempre se va a inflar, ya siempre va a ser la soberbia compañera del legalismo. Ya eso se da mucho la segunda, la misma, pero ¿qué efectos del misticismo hemos podido percibir? Percibir, piénsenlo en sus propias vidas, ya en su propia experiencia. Y 3, ¿qué acciones podemos tomar para centrarnos en la escritura cristocéntrica? Para centrarnos en Cristo. Todos juntos, ya para cerrar y concluir, y luego orar al Señor, para que no hagamos esta falsa dicotomía. Ya a veces bautistas y pentecostales nos hemos dividido diciendo que unos son de la palabra y los otros del Espíritu. Y hemos hecho una falsa dicotomía entre palabra y espíritu. Esa dicotomía no la hagan más, porque no existe. ¿Ya? Es falsa. Juan 6:63. Esa dicotomía es totalmente falsa, ya no existe en realidad. Cuando se dice esta iglesia tiene harta palabra, pero no tiene espíritu, no tiene harta palabra. Lo que quizá tiene harto es enseñanza legalista. ¿Ya? Y cuando se dice esta iglesia tiene harto espíritu, pero tiene poca palabra, lo más probable es que no tenga harto espíritu, tenga harto misticismo. ¿Ya? Entonces, palabra y espíritu son una sola cosa, van de la mano. Y Juan 6:63 lo dice así el Señor Jesús. Leámoslo, lo que los tengan ahí. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús siempre son espíritu. Una iglesia llena de la palabra de Jesús es una iglesia llena del Espíritu. Así que nunca digan, no estudiemos mucho porque si no nos vamos a dejar el Espíritu de lado. No son dos cosas contrarias ni distintas. Cuando escudriñamos la palabra correctamente, encontrando a Jesús, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de las palabras de Jesús. Que habla las palabras de Jesús, mira a Jesús, que ve el texto y ve a Jesús, que vuelve y no se cansa nunca de hablar de Jesús, está enamorada de Jesús, comparte a Jesús y todo ella es Cristo el Señor. Por el Espíritu Santo, para gloria del Padre. Vamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.